Buenas noches, estimado público, docentes, estudiantes de pregrado como de la escuela de posgrado. Vamos a hacer la presentación de nuestro vicerrector de investigación, el doctor Daniel Marcos Chirinos Maldonado, para lo cual le damos la bienvenida y que aperture esta gran capacitación que se llevará a cabo hoy día. Bien, contamos con sus palabras, doctor. Buenas noches. Estimada doctora Virginia Ruiz Paladini, directora de la Biblioteca Central de nuestra universidad, colegas, docentes y jóvenes estudiantes, actualmente es importante hacer un uso responsable, ¿no?, ético y legal de la información que manejamos y que se utiliza cuando se elaboran los trabajos académicos en nuestra universidad, llámese con una monografía, una investigación formativa en todas las asignaturas de cada uno de los programas de estudio de las facultades en nuestra universidad. O también cuando se elabora un trabajo de investigación para la elaboración del grado académico de bachiller, o la tesis para obtener el título de licenciado, o el grado de magíster, o el grado de doctor en nuestra universidad, ¿no? Entonces debemos desarrollar una cultura de investigación. Para esto debemos considerar el uso de un estilo de cita que sea normalizado. Para eso se realiza este evento, ¿no?, para que conozcamos, ¿no?, cómo se puede favorecer el reconocimiento de las fuentes que se usan, los libros, textos, artículos, y para que cualquier otro estudiante o docente pueda localizar estos documentos de una manera más fácil. Estoy seguro que este evento titulado Citas y Referencias sobre estilo APA, que expondrá la profesora Teresa Vela, será de vuestro total agrado y de una importante contribución académica, por lo que de antemano le agradezco su valiosa participación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor, por su presencia. Ahora vamos a hacer la presentación de la doctora Teresa Marlene Vela Loyola, maestra en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Las Peruanas, licenciada en educación, especialidad lengua y literatura por la Universidad Nacional de Educación, bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 30 años como docente nombrada en la especialidad de literatura, especialista en corrección de textos y asesoría de tesis, para la cual le damos bienvenida y esperamos su ponencia, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Bien, buenas noches con todos ustedes. Me alegra la invitación para compartir un poco de conocimientos con respecto a este tema que a todos de una u otra manera siempre nos preocupa, ¿verdad? El uso de las famosas normas APA. Bien, voy a hacer la presentación, compartir pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos, con todos. Ya. Bueno, aquí está la primera parte, la voy a ampliar. Ups, ¿qué pasó? Este es el riesgo de no conocer bien estas instancias. Ya, aquí está. El título de esta conferencia es el uso de manual APA en la redacción de trabajos académicos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a poner claras algunas cosas, algunos aspectos con respecto a lo que es el manual APA. Como su título lo dice, es un manual de publicaciones, no es un manual de uso académico particular. Les pido si pueden apagar sus micrófonos. Salvo que necesiten hacer una intervención. Bien, el manual APA es en realidad un manual de publicaciones, ¿no? Lo dice la versión anterior y la nueva versión, ¿verdad? Que sirve como pero así es para publicaciones, pero sirve como una guía para los trabajos de investigación que van a publicarse. Recuerden que el fin
el fin o la finalidad de toda investigación es la publicación. Por lo tanto, si desde su inicio, desde su planificación y ejecución, la investigación que estamos realizando cumple los requerimientos del manual APA, entonces será mucho más fácil su publicación. Este manual es utilizado mayormente en ciencias sociales, ¿no? En las áreas específicas de la psicología y las humanidades. Existen otros manuales, no es el único. En el caso de la universidad, para las áreas médicas, en el caso de nutrición, ellos utilizan, por ejemplo, el manual de Vancouver. Existen otros, el MLA, el Oxford, Chicago, Turabian, pero en el caso nuestro, en Perú y en Latinoamérica, el más usado es específicamente APA. Este manual tiene varias ediciones y varias traducciones, ¿no? El que nosotros tenemos a mano es el manual de publicaciones de la 6ª edición, 3ª edición, ¿no? Ese es el manual con el que estamos más familiarizados. A fines de 2019 se publicó el manual, la 7ª edición en inglés, y recién hace poco ha salido ya la traducción al español. No, también ha habido ya algunas personas que han leído el manual y han publicado algunos resúmenes de este manual. Lo que intenta el manual en la 7ª edición es básicamente hacer el trabajo más sencillo, ¿no? A veces sí, el problema con el manual de publicaciones, en general para muchos de nosotros, es que está en inglés. Y entonces cumple la normativa del idioma, que es el inglés. La edición en español ha sido modificada o es modificada siguiendo los estándares de la RAE, ¿no? Entonces, también esas son condiciones que van indicándonos que este manual, como todo manual, es una sugerencia, o sea, es un estilo que puede y debe seguirse, pero sin exagerar, ¿no? Esa es una de las indicaciones o una de las conclusiones a la que he llegado a través de los años, ¿verdad? Bien. ¿Qué contiene el manual? El manual contiene un conjunto de normas lingüísticas y de estilo que se establecen para que los textos académicos y de otro tipo, o sea, no solamente académicos, sean, dice, por un lado, coherentes, eficaces y correctos. En otras palabras, esto quiere decir entendibles, legibles para todo tipo de lector. Y segundo, que se respete el derecho de autor, es decir, que se evite el plagio o el ahora llamado autoplagio. Esas son las dos funciones o finalidades básicas del manual. Entre sus objetivos, el manual establece las normas para homologar el formato, las citas y las referencias en los trabajos de investigación que se realizan con fines de publicación, ¿no? El formato está referido a la presentación, ¿no? Del márgenes, el cuerpo del trabajo, etc. Las citas es el reporte del aparato crítico que toda investigación debe tener, es el sustento, es el fundamento. Y las referencias es el reporte de las fuentes de información utilizadas para hacer este reporte crítico, ¿no? Siempre hay que recordar que todo trabajo de investigación tiene o se hace con fines de publicación. En la primera parte, el texto habla del formato, ¿no? O sea, el formato, es decir, del esquema de todo trabajo académico, y en este se ven las partes que componen el manuscrito, los aspectos generales sobre la página, la paginación, los encabezamientos, o también llamados títulos, las tablas y figuras y la expresión de ideas, es decir, la adaptación o la adecuación del cuerpo del trabajo a determinadas normas lingüísticas, ¿no? Propias, en este caso, del español, ¿no? Entonces, ahí hay algunas observaciones con respecto a las traducciones que se hacen de este texto. En cuanto a las partes del documento, en el manual, estas son las partes que indican, ¿no? El título, el autor, el resumen, la introducción, el método, resultados, referencias, notas y apéndices. Esto es la estructura de un artículo científico. Para llevarlo a nuestra institución, o sea, al llegar a nuestra institución este manual, cada uno de nosotros, o la institución o cada institución,
debe modificar la estructura del documento según sus objetivos y protocolos. Es decir, no se trata de seguir a pie juntillas lo que dice el manual, ¿no? Sino adaptarlo, adecuarlo a los objetivos y los protocolos que se desean cumplir, ¿no? En cuanto a los aspectos generales del documento, ¿no? El manual establece, por ejemplo, el papel, que debe ser tamaño carta, ¿sí? La universidad, por ejemplo, en el protocolo establece que sea tamaño A4, y está bien, ¿no? Igual pasa con el tipo de letra. El manual establece que es Roman New, es el Times, ¿no? Y en la última edición incluso se agregan más tipos de letras, ¿no? En la edición sexta se acepta incluso el Arial, pero se sugiere que se utilice el Times en primer lugar, ¿no? Igual, el tamaño de letra se establece como 12 para el cuerpo de toda la... En realidad, el manual dice que del tamaño 12 debe ser para todo el cuerpo, todo el trabajo. Sin embargo, se pueden hacer observaciones con respecto a los títulos con el tamaño 14 o en el caso del cuerpo de las tablas con el tamaño 10. Entonces, esa es decisión de la institución, ¿no? Del protocolo que la institución establezca. El espacio, el manual establece que es doble, pero algunas instituciones usan espacio y medio y aún otras espacio simple. Entonces, eso también es una decisión particular. Los márgenes, que se refieren al espectro de la hoja, al cuerpo de la hoja, a la caja, digamos, es básicamente 1 pulgada por lado, ¿no? 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, en el caso nuestro, los márgenes están, uy, se movió. En el caso nuestro, al margen igual para que esté establecido para todos los extremos, en el caso del lado izquierdo se le da medio centímetro más para efectos de encuadernación. Y en cuanto a la alineación se refiere a la justificación, está en el estilo bandera, es decir, hacia el lado izquierdo, ¿no? Esto se justifica con el hecho de que facilita la lectura y el acomodamiento también de las palabras, ¿no? Algunos prefieren una alineación justificada, algunas instituciones lo hacen de esa manera porque se ve mejor, dicen, ¿no? Pero bueno, es cuestión de decisión. La indentación o sangría, aquí también hay una duda y hay un cuestionamiento respecto a la sangría, ¿no? En el mismo manual dice que la sangría puede hacerse a 5 espacios, referidos a 5 digitaciones, ¿no? Que no equivale a lo que en otra parte del mismo manual indica, que es la de media pulgada, que equivale a 1.25, si no me equivoco. Entonces, que generalmente se trabaja con la tabulación, ¿no? En muchos trabajos de investigación de la universidad, los alumnos siguen esta indicación que dice 5 espacios y entonces lo hacen manualmente. Entonces, en el texto genera esa duda y me parece que eso debería corregirse en el protocolo de la universidad, ¿no? Establecer exactamente cómo debería trabajarse esta sangría. La enumeración se refiere a la paginación, a la cantidad a la numeración en la primera parte con números romanos hasta terminar la introducción y en las siguientes páginas, el capítulo y todo lo demás con números arábicos. En cuanto a la puntuación también, ustedes saben que la RAE tiene una serie de normas con respecto a la puntuación. En el manual se utiliza mucho los puntos. Por ejemplo, en las referencias, para separar cada elemento de la referencia, estos están separados por puntos. No indican, en este caso, ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna marca ortográfica en realidad, sino es simplemente una funcionalidad. En cuanto a numeración de ítems, esto está referido al uso de las viñetas, ¿no? También ahí hay una serie de indicaciones que la vamos a ver en un texto, en un ejemplo que va a continuación, ¿no? Está referido al uso de cómo deben hacerse las enumeraciones en el texto, ¿no? Hay algunas que se hacen dentro del párrafo, estas numeraciones o estas enumeraciones dentro del párrafo,
deben hacerse con letras A, B, C, D, minúscula, siempre entre paréntesis. Y en el caso de numeraciones utilizando literales, ahí sí se puede completar, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo debería, el formato oficial, ¿no? Ese es el formato de acuerdo al manual, ¿no? Una pulgada a cada lado, una sangría que indica de 5 espacios, entendido como digitar los 5 espacios y no establecer, ¿no? Ya dijimos acá, podría aceptar el Arial, el 10 times, el tamaño 12 para todo el texto, el espaciado interlineado doble, sin espacio entre los párrafos, por ejemplo. Esto también a veces causa dificultad porque estábamos acostumbrados a el triple espacio para separar párrafos. Entonces, en esta modalidad ya no, en este manual, en esta versión, ya no debe separarse entre espacios. El alineado es izquierdo, sin justificar, los márgenes ya vimos, y la sangría de la que hablábamos, ¿no? Otro aspecto general del manual importante también es el de los niveles de encabezamiento o títulos, ¿no? Se habla de 5 niveles. La recomendación es usar la menor cantidad de niveles. Antes, cuando utilizábamos estos encabezamientos, nosotros alineábamos el texto en función al nivel en el que estaba, ¿no? Es decir, si el nivel 2 comenzaba acá, todo iba en este nivel. Si el nivel 3 empezaba acá, igual. Ahora no. Se trabaja, el nivel 1 es el que llamamos título principal, ¿no? Está centrado en minúscula, a excepción de la primera letra y en negrita. El párrafo a continuación se inicia regularmente. No hay necesidad de dejar espacio como en algunos casos se hace, ¿no? Simplemente se coloca el título, el título y acá la descripción del título, ¿no? Todo centrado, todo regular. En el caso del nivel 2, es alineado a la izquierda, justo en el margen, en minúscula, a excepción de la primera letra. En realidad, todos los niveles hoy ya no se utilizan con las letras altas, es decir, todo mayúscula, sino son altas y bajas, con la inicial del título con mayúscula. Y bueno, y las palabras o nombres propios que deben llevar la mayúscula. En el segundo nivel, entonces, se alinea a la izquierda con negrita, ¿no? Y sin punto. A partir del nivel 3, 4 y el 5, se inicia con sangría, punto, y el texto que sigue va a continuación, no va en otra línea. En este caso, sí. El párrafo a continuación se inicia, el párrafo inicia fuera del título, ¿no? El párrafo inicia, en el caso del nivel 3, ya se utiliza el punto. Puede ir numerado o no. Por ejemplo, en los artículos no hace falta numerar los títulos y los subtítulos. En las tesis generalmente se numera, ¿no? Igual, empieza la sangría, el nivel, a excepción de la primera letra, negrita y punto al final. El párrafo inicia justo después del título en la misma línea. No se inicia en párrafo aparte. Igual va para el nivel 4, sangría o 5 espacios, cursiva, minúscula a excepción de la primera letra, en negrita y punto al final. La diferencia con el anterior es que además lleva cursiva. Y en el nivel 5, lo mismo que lo anterior, pero en cursiva sin negrita. Se cumple lo que decíamos desde el tercero, ¿no? El párrafo inicia justo después del título en la primera línea, en la misma línea. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este es de un artículo, no de una monografía, en el que acá tenemos el nivel 1, ¿no? Este es el nivel 1, está centrado en mayúscula y minúscula, negrita, ¿no? El siguiente es el párrafo, se volvió a mover. El siguiente es el segundo nivel, ¿no? Donde tenemos el título al margen, siempre pegado al margen izquierdo, y se inicia y continúa con sangría. El párrafo en la línea siguiente con sangría. En el tercer nivel, ¿no? Acá está desde acá, el tercer nivel está en negrita con punto y el texto continúa después del título, ¿no? Entonces no va a la siguiente línea. En el cuarto nivel lo mismo, pero además con cursiva. Y en el quinto nivel, solamente con cursiva y el
texto, el párrafo, o sea, el texto a continuación del título. Este es uno de los mayores cambios a veces que se han dado en las últimas versiones del APA, ¿no? Y así puede ir continuando. Esa es la forma. No se dejan espacios. En el caso de las tablas, igual se utiliza el doble espacio, ¿no? Se debe colocar siguiendo. Aquí también hay que hacer una observación, ¿no? La sugerencia siempre es que los títulos sean cortos, de tal manera que es en una línea. Hay a veces títulos de tablas o de figuras muy extensas, de tal que ocupan hasta 2 o 3 líneas. Entonces eso genera un desorden, ¿no? Entonces siempre hay una sugerencia que los títulos de tablas y figuras sean en lo posible en una sola línea. Lo mismo que los contenidos, ¿no? En la tabla de contenidos. Siempre hay esa sugerencia. En cuanto a las tablas, dijimos, ¿no? En el manual dice que las tablas pueden hacerse en 12, a 12 puntos, puede incluso tener el doble espaciado, aunque eso también ha variado de acuerdo a la interpretación que hacen en algunas universidades en sus protocolos, ¿no? Lo que sí no se les da, igual no se les da espacio de márgenes, ¿no? Toda tabla va al margen izquierdo, siempre se inicia y la nota debe estar del mismo tamaño que el cuadro, la nota o la indicación que vaya, ¿no? Recuerden que una tabla puede tener, además de no solo una nota, puede tener varias, ¿no? En el caso de la tabla, el nombre tabla va en una línea, el título de la tabla en otra línea. Y siempre recuerden en una sola línea. No debe haber títulos con más de una línea. No se usan líneas verticales, solo las horizontales. Estas 3 es en el mayor de los casos, aunque hay excepciones, ¿no? Hay tablas un poco más complejas que requieren hacer las diferencias. No va en negrita, solo va en cursiva el nombre, el título de la tabla y la palabra nota. Nota o fuente en algunos casos, ¿no? Cuando no hay notas. Lo mismo pasa, algo diferente es la tabla, las figuras. En las figuras el título va en la parte inferior, igual, en negrita, punto y el título. A esto se le puede agregar la fuente también, a continuación, ¿no? Generalmente la tabla en la cantuta la estamos trabajando a 10 puntos. Salvo el título. El título de la tabla sí lo trabajamos en 12, todo lo demás en 10. En el caso de las figuras, son imágenes, ¿no? Dentro del concepto de figuras se incluyen las gráficas, diagramas, dibujos, mapas, fotos, ¿no? Antes usábamos el término gráfico o gráfica y ahora es figura. Siempre va a ser figura, sea el tipo de figura que contenga la imagen, ¿no? En cuanto a las citas, tenemos 2 tipos de citas y cada una de ellas se adapta, o sea, al contenido de esta, ¿no? A la intención de la cita. Recordemos que la cita es siempre textual, ¿no? Existen 2, la corta o directa, que es aquella que se escribe dentro del párrafo, consta de menos de 40, o sea, 39 palabras. Si tiene 40 ya no es corta, por eso es menos de 40 palabras. Antes erróneamente entendíamos que era hasta 40, no. Y la sugerencia es que las citas sean cortas, entre 25 y 35 palabras para evitar, por ejemplo, el problema con el Turnitin, ¿no? A veces el Turnitin no reconoce bien este tipo de, cuando son 39, por ejemplo, ¿no? A veces ha habido dificultades con esto. Se redacta la cita, decíamos, las citas cortas de 2 formas. La primera es como la que está aquí, con atención o en función al autor, ¿no? Se coloca para Carrasco el año, entre paréntesis, coma. Cuando se inicia con una preposición debe ir coma. Pero si yo inicio solo con el apellido, o sea, Carrasco, 2009, afirma, no necesita la coma. A veces algunos ponen las 2 cosas, ¿no? Entonces, para Carrasco, 2009, coma, los diseños transaccionales explicativo-causales son
empiezan las comillas, son aquellos diseños propios para determinar y conocer las causas y factores, variables que generan situaciones, etcétera, ¿no? Y vamos aquí, terminamos las comillas, colocamos el número de página entre paréntesis y el punto, ¿no? El punto va después del paréntesis, no después de las comillas. Esto es para las citas cortas. La otra forma es cuando le damos, no le damos interés al autor, sino queremos la idea, o sea, el texto en sí, ¿no? Entonces colocamos, esta parte de acá se borra y colocamos mayúscula y ponemos los diseños transicionales, hacemos la cita y dentro del paréntesis colocamos el apellido, el año y la página, ¿no? Carrasco, coma, 2009, coma, página 72. Aquí recuerden que entre la abreviatura de página y el número debe haber un espacio también. Entonces, estas son las citas cortas. La recomendación es no tener demasiadas citas cortas, ¿no? Debidamente tenerlas, pero tratar de aumentar, ¿no? En el sentido de, porque todo esto de acá, los diseños tradicionales pudieran estar también en el texto que ustedes están citando, pero es preferible utilizar sus propias palabras para que haya la menor cantidad de texto citado. Si la cita es, ustedes quieren la cita completa, pero tiene más de 40 palabras, pero no la quieren pasar a otra forma de cita, lo que pueden hacer es quitar las palabras que ustedes consideren menos relevantes, ¿no? Y colocar entre paréntesis 3 puntos suspensivos. Entonces, ahí pueden ustedes acortar también la cantidad. Recuerden que la forma de contar también, hay que contar las palabras, ¿no? Y eso hay un contador en el Word, tiene su contador de palabras que facilita las cosas, ¿no? Recuerden siempre, la sugerencia es que la cita, este tipo de citas sea entre 25 y 35 palabras, no más, ¿no? Ni menos tampoco, ¿no? A veces hay textos en el que la cita solamente es una oración. Entonces, quizás uno diría que esa oración puede haberla explicado con mis palabras sin necesidad de citar a alguien, ¿no? Ese es otro, a veces hay un abuso, ya sea que se citan demasiadas veces o también citas muy cortas, que no necesitarían hacerlas de esa manera, ¿no? El otro tipo de citas son las que llamadas cita en bloque o indirecta, es la de 40 palabras o más, ¿no? Por ejemplo, aquí, según Casani, Luna y Sanz, 2003, las actividades de lectura literaria planteadas desde este nuevo enfoque permiten desarrollar la competencia literaria del estudiante. 2 puntos, y la cita en bloque empieza en párrafo nuevo, todo el párrafo con sangría, y en este caso la diferencia está en que el punto no va después del paréntesis, sino antes. Esto también genera mucha confusión, ¿no? En realidad, este es un texto bastante amplio. Ahora, ¿qué sucede con las citas en bloque o indirectas muy grandes, con más de, digamos, más de 200 palabras? Ahí también surge otra dificultad, ¿no? Que es la de pedir permiso. Pero antes de eso vamos a ver la paráfrasis. La paráfrasis no es una cita. La paráfrasis es más bien una interpretación de un texto citado que necesita o requiere del autor y del año del texto del cual se está haciendo la paráfrasis, ¿no? En este caso, Casani, esta es otra indicación. Cuando hay más de, cuando es uno o dos autores, siempre se va a citar a los dos autores, cuando se utilicen las referencias, ¿no? Pero cuando es más de 2, o sea, 3 en este caso, Casani, son 3 autores acá, entonces se cita la primera vez, se menciona los 3. Las siguientes citas se coloca et al. Esta abreviatura latina que significa y otros, con el punto al final, que es el punto de la abreviatura. En este caso, el año, porque está directamente citándose al autor. Acá es una paráfrasis. Habría que hacer una definición también de lo que es paráfrasis, ¿no? Es decir, lo que uno ha comprendido del autor con nuestras palabras, pero sin quitar la idea central que el autor propone, ¿no? Entonces, la paráfrasis es distinto
a la modificación. Si yo tomo el enfoque comunicativo y de repente cambio enfoque para decir el modelo, le cambio, en lugar de poner necesidades, pongo otra palabra y así, entonces me pareciera que estoy haciendo una paráfrasis y no es así. La idea de una paráfrasis es decir o comentar la idea del autor con nuestras palabras, pero sin salirnos de ella, ¿no? Entonces, el problema de solamente modificar, es decir, cambiar, aumentar o quitar texto, implica que el Turnitin lo reconoce como texto de otro autor. Entonces, aquí en este modelo tenemos una paráfrasis. Hay distintos tipos de paráfrasis. En algunos casos, incluso cuando son lo más cercanos al texto, requiere también la página. En la mayoría de los casos, no. Solamente el año, el autor y el año, entre paréntesis. También puede colocar, esto recuerden siempre, cuando es énfasis en el autor, se coloca el autor al comienzo, antes de la cita o de la paráfrasis. Pero cuando se quiere hacer énfasis en el texto que se ha indagado, entonces es preferible colocar al final, ¿no? Entonces, en este caso, ya no tendríamos que cambiar la forma del ingreso de esta paráfrasis. En este caso, por ejemplo, igual, Cebadúa y García, 2011, no hay coma, afirman que el enfoque comunicativo debe partir de las necesidades, dar respuestas a las mismas, ¿no? Esta cita es una cita pequeña. A ver, aquí también hay algunas observaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en el texto está con mayúscula este inicio, ¿le colocamos mayúscula? No. Se puede hacer modificaciones a una cita textual en cuanto a las mayúsculas y en cuanto a la puntuación, ¿no? Esas modificaciones sí lo admite el manual APA, porque a veces uno afirman que, y como en la cita textual, en el texto tenemos que copiar tal cual, entonces le colocamos mayúscula porque ahí lo dice. Sin embargo, para darle continuidad al texto, la mayúscula aquí no estaría correcta, ¿no? Entonces, sí se puede hacer el cambio. No solo aquí, sino también en algunos signos de puntuación, siempre que eso no modifique el sentido del texto. También dentro de las citas se pueden hacer modificaciones, o sea, aclaraciones, puedo ponerlo, lo coloco entre paréntesis. O, si es que, como sucede a veces con errores de edición, la palabra está mal escrita y nosotros debemos copiar tal cual, colocamos entre corchetes la palabra sic, que significa en latín, que significa tal cual, ¿no? Igual, tal como está en la fuente, ¿no? Entonces, siempre una cita debe estar acompañada de una introducción o un término. En el párrafo en el que va la cita debe haber siempre una introducción, una conclusión. Muchos trabajos de investigación en la UNE colocan el párrafo, todo el párrafo es una cita. A lo sumo le ponen Cebadúa y García, afirman que, y luego sigue la cita. Siempre es recomendable que haya una introducción y una conclusión en base a las observaciones que pudieran haber hecho al texto leído. Aquí están los casos especiales también, ¿no? También lo ve el manual en este caso. La cita de cita, que a veces tenemos un libro y al leer el texto, este autor está citando a otro autor. La sugerencia es ir a la fuente, es decir, buscar el autor citado, ¿no? Es preferible para hacer una cita de primera fuente. En cambio, si por A o B no se puede conseguir, entonces recién se puede aceptar la cita de cita, en la cual nosotros hacemos la mención al autor del texto donde lo hemos leído, ¿no? O mejor dicho, hacemos la cita del autor para que y ponemos entre paréntesis de dónde lo citó, ¿no? De dónde salió. Porque si no va a haber un problema. ¿Cuál de los dos autores citados van a ir en las referencias? En la referencia tiene que ir el autor del texto que ustedes están trabajando directamente. Si ustedes han trabajado, por eso la recomendación siempre es evitar las citas de segunda fuente. Siempre hay que utilizar citas de primera fuente, es decir, ir al texto mismo. Salvo que sea muy imprescindible, se puede hacer este tipo de citas.
Otro caso es la cita dentro de la cita. Es decir, yo cito a un autor y ese autor a su vez tiene una cita. Entonces la tengo que copiar tal cual. En este caso funciona lo que decíamos con respecto a la puntuación. Si es una cita entre comillas, yo puedo cambiar las comillas de la cita que está dentro de la cita con comillas simples, para que no haya doble entrecomillado. Entonces se puede hacer esa modificación. O puedo reemplazar esas comillas internas por comas, o puedo también con guiones. Se puede hacer eso. La sugerencia siempre es, si tengo ya citas dobles, entonces citas simples, una. En cuanto a las modificaciones a la cita, ya lo había mencionado, ¿no? Está referido básicamente a las mayúsculas y algunos signos de puntuación o signos auxiliares de la puntuación, como mencionamos aquí en la cita. Es aceptable. Con respecto a las citas extensas, decíamos, no hay, el manual no especifica el número de palabras que pueda tener una cita, o sea, el máximo de palabras que deba tener una cita, ¿no? En algunas instituciones mencionan 200, hasta 200, una cita de 200, pero aún así es muy extenso, es más de un párrafo. Entonces siempre hay la posibilidad, el manual dice que esas citas muy extensas se tienen que corroborar primero con el autor de las citas, es decir, requeriría un permiso, sobre todo si tomamos un cuadro o lo que a veces hacemos es, por ejemplo, una enumeración, una definición de que siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, que no la vamos a poder modificar ni cambiar porque representan. Esto se da sobre todo en los casos de ciencias, ¿no? En las que las teorías científicas, las leyes como la de Newton y todas estas, no la puedes parafrasear, la tienes que citar tal cual. Y en algunos casos estas explicaciones son muy extensas, ¿no? Entonces, en esos casos hay que ver si el texto o el manual o qué tipo de material es y si se puede hacer modificaciones, ¿no? Eso también requiere cierto permiso y tiene que ver mucho con los derechos de autor, ¿no? Ahora, eso de los derechos de autor también está reglamentado con respecto a textos que son de uso educativo. Entonces, también ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, siempre hay que ver citas que no sean muy extensas, que no sean de segunda fuente. Si no hay una razón específica, es necesario hacer siempre citas de primera fuente, ¿no? He visto tesis en las que el alumno pone una cita de cita para definir, por ejemplo, el aprendizaje o la motivación, cuanto podría ir a los textos, a fuentes más directas, ¿no? Los mismos diccionarios especializados o a los textos específicos. Hay cantidad de autores que hablan y definen conceptos tan generales, ¿no? Entonces siempre hay que evitar esto, ¿no? Decíamos que las citas muy extensas tienen que ver mucho con los textos reimpresos, ¿no? Sobre todo en las áreas de ciencias, sobre todo. O en las áreas, me refiero a las matemáticas, a las ciencias naturales, en las que hay que ver si es obligación del tesista verificar si el texto que está citando, o en el caso de... Uy, me pasé. Uy, ¿qué pasó? Se fue. My God. Manualmente, ¿no? Entonces, saber si esas teorías, esas fórmulas y todo eso está debidamente autorizado, si la reimpresión porque normalmente esas citas, pues esas teorías están hechas hace muchos años, ¿no? Entonces, generalmente el tesista la encuentra en una reimpresión, en un texto reimpreso o un texto adaptado. Entonces, todo eso tiene que estar también verificado. Es responsabilidad del tesista, del investigador, verificar que esa información esté debidamente corroborada.
sobre las citas del autor en el texto, o sea, cómo citar el autor, ¿no? Ya lo habíamos visto en el texto anterior, ¿no? Cuando es un autor no hay problema. Pueden citarlo, es el apellido, más el año y la pena si es necesario, entre paréntesis. ¿Qué se cita? Aquí, en el caso de la cita de autor en el texto, es decir, en la cita misma, ¿no? Es que la dificultad que tenemos con respecto a algunos apellidos, algunos nombres, ¿no? ¿Qué es lo que debe ir? Es el apellido, un apellido, el año y la página. Entonces, ¿qué sucede? Hay autores que, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, esto es aceptable, ¿por qué? Porque usan un solo apellido. Y cuando quieren utilizar sus dos apellidos, le colocan el guión. Entonces, el investigador tiene que revisar los textos, las carátulas, la manera como los autores son o colocan sus nombres, ¿no? En general es un nombre y dos apellidos lo que determina pues que se utilice un apellido. Si no está con guiones, es solo un apellido. Aunque esto tiene también se puede dar un autor con dos apellidos siempre y cuando sea la manera como siempre se le conoce, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis yo tengo un autor, Mendoza Fillola. En la tesis yo la he tenido que citar como Mendoza, nada más porque en la universidad donde he sustentado no me aceptan que le ponga dos apellidos. Sin embargo, el autor es conocido como Mendoza Fillola, pues en general en casi todos los textos en los que he citado. Pero bueno, entonces son excepciones. Como les decía, ¿cuándo puede darse solamente los dos apellidos? En el caso de que explícitamente al publicar su obra o el texto, el autor haya colocado sus dos apellidos unidos por guión, ¿no? Entonces, ese sería el caso, ¿no? Un caso también parecido es el de Díaz Barriga, Hernández Sampieri, ¿no? Que todos los conocemos, los profesores, la mayoría de nosotros investigadores en educación, conocemos a Díaz Barriga, a los hermanos, a 2, 3 autores que hay con el mismo apellido, y siempre lo vamos a citar como Díaz Barriga. O Hernández Sampieri igual, ¿no? Pero a la hora de citar en el texto tenemos que colocar tal cual lo pide el manual, ¿no? Salvo excepciones que se establezcan en el protocolo. En cuanto a varios autores, también, ¿no? Ya mencioné también que cuando es uno o dos autores es suficiente con colocar los dos apellidos y el año del texto, ¿no? Unidos por la palabra y, ¿no? Por la conjunción y. Aquí también hay un problema porque de acuerdo al manual se utiliza la i del inglés, ¿no? Que es la clave de sol. En realidad, si uno va a publicar su texto en inglés, corresponde, pero si uno va a publicar en español o va a presentar en castellano, en español, entonces es mejor colocar la i en lugar de ese signo. Decíamos que cuando son varios autores, lo primero es colocar, en la sexta versión, en la sexta edición, se acepta colocar hasta 5 autores en el texto, ¿no? Hasta 5 autores y 3 puntos suspensivos para el sexto o más que hubiera, ¿no? En la cita, porque en la referencia se acepta 6 y el séptimo va con sus signos. En la edición, en la última edición del APA, se puede citar hasta 20 autores. No hay esa dificultad ahora, ¿no? Pero bueno, entonces cuando son varios autores si son 1 y 2 no hay problema, se citan los 2, pero si ya hay 3, la primera vez se cita a los 3 autores, 3, 4, 5 se cita, y la segunda vez que se cita en el texto ya va el primer autor y la forma et al, que es la de y otros en latín, ¿no? Si el texto de comienzo tiene más de 7 autores, de 7 o más autores, desde la primera vez solo se coloca el nombre del primero y la frase et al, nada más. Entonces no hay necesidad de colocar todos los otros autores en el texto. Cuando el texto no tiene un autor conocido o el autor es una institución, como por ejemplo los textos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, es el nombre de la institución la que funciona como
este autor, ¿no? El nombre de la institución se coloca, Ministerio de Salud, no se colocan abreviaturas ni acrónimos, sino el nombre completo, ¿no? El nombre completo de la institución, Ministerio de Educación. Cuando uno completa esa información, por ejemplo en el Word, la institución, uno debe colocarlo como corporativo, como autor corporativo, no en la línea que corresponde al autor nominal, sino al de autor corporativo, porque si lo coloco Ministerio de Educación en la parte nominal, lo que me va a salir es, el sistema lo va a entender como que educación es el apellido y ministerio es el nombre. Entonces no se debe colocar en las referencias del Word, en la sección de autores nominales, sino en el del autor corporativo. La institución pasa a ser el título, ¿no? Disculpen, la institución pasa a ser el autor y ya no se vuelve a mencionar en la parte que corresponda, ¿no? En la edición. O se busca el editorial también. Dos o más trabajos del mismo autor, ¿no? En este caso, cuando son dos o más trabajos del mismo autor, va a depender primero de cuál fue de manera cronológica, ¿no? Cómo está citado de manera cronológica. El más antiguo primero y el último después, ¿no? Ese es en el caso de dos o más trabajos del mismo autor. Si los trabajos son el mismo año, se coloca la letra A, B en el año, ¿no? Se acompaña esa letra. Otro problema que hay es el de las fuentes incompletas. ¿Qué sucede si no hay autor, ¿no? En algunos casos aparece ya reconocido como anónimo, ¿no? Aparece reconocido como anónimo. Entonces, si así aparece, sobre todo en los textos literarios, entonces se coloca el autor sería anónimo. Pero en otros casos siempre hay que buscar. Si no hay la institución, entonces no aparece el autor, se coloca el título. El título va a cumplir las veces de autor, va a correr la instancia, ¿no? Si no está el año, se coloca la abreviatura sin año, S.A, o sin fecha, disculpen, no es sin año, sin fecha, ¿no? Y sin espacio entre las dos letras, ¿no? Las dos abreviaturas. Igual, si no hay un lugar, no dice el lugar. En la última edición, por ejemplo, del APA, ya no se coloca lugar, solamente la editorial, ¿no? Y así uno va colocando, va reemplazando los datos. En el caso de la autoría, sí, de todas maneras tiene que ir. Si no está el autor o no es una institución, entonces el título hace las veces de autor y ya no se repite. Esos son los casos son los elementos más importantes dentro de las referencias, ¿no? En cuanto a las referencias, los aspectos generales que menciono es la diferencia que hace entre referencias y bibliografía, ¿no? ¿Por qué referencias o por qué bibliografía? Bibliografía en realidad es todo material, biblio está referido más a libros, ¿no? Libros que se han revisado para realizar un trabajo, que siempre necesariamente están citados. En cambio, las referencias son aquellos materiales, no solo libros, artículos, capítulos de libros, internet, ¿no? Textos, artículos de internet, tesis que han sido citados en el cuerpo del trabajo. Entonces, lo que siempre se pide justamente es esto, ¿no? Lo que siempre se pide es que se utilicen las referencias, ¿no? Para ubicar todas. El listado de referencias se hace en orden alfabético, cronológico, ya no se separa los libros o los artículos de la webografía. Antes había una diferencia, ¿no? Entre bibliografía, hemerografía y la webografía. Ahora no, todos van de acuerdo al orden, ¿no? En cuanto al contenido de las referencias, ya tenemos libros en físico, libros digitales, artículos, capítulos de libros. Adicionalmente se pueden agregar también los videos, blogs, ¿no? Pero en los trabajos académicos de mayor rango, digamos,
debe evitarse eso, ¿no? Es decir, se puede colocar esta información o estos recursos como anexos, puede ser, ¿no? Siempre que contribuya a ampliar el objetivo que cumple la investigación. De lo contrario, debería evitarse, ¿no? Pero si hay alguna información, por ejemplo, una conferencia importante, necesito referenciarla, la tengo que hacer, ¿no? Siempre hay que ver eso también porque a veces se excede el uso de este tipo de fuentes. La falta de datos ya lo vimos, el tipo de documento ya vimos libros, revistas, periódicos, no solamente físicos, sino también digitales, ¿no? Cada uno de ellos tiene su modalidad. Los elementos básicos de una referencia es el autor, la fecha, el título, el lugar, que ahora dijimos ya no está en el manual séptimo, en la sexta edición ya no está el lugar, la editorial, y en el caso de los textos, los materiales digitales, el enlace, ¿no? Son elementos. Se sugiere a los estudiantes siempre que mínimamente el material que van a trabajar tenga autor, tenga fecha y tenga título. Porque a eso le puedo agregar el DOI, el enlace, ¿no? Y ya puede garantizar la calidad de la referencia. Pero si tenemos un texto que no tiene fecha, tendríamos que analizarlo bien para ver si realmente vale la pena colocarlo en investigación, ¿no? O en algunos casos los chicos toman fuentes de blogs, que no tienen título. O simplemente a veces no sé si ustedes han visto módulos, ¿no? Que tienen sobre un tema bien desarrollado por alguien, pero no tiene ni autor, no tiene título, solamente tiene las partes del trabajo. Entonces, esos textos los pueden leer, pero la sugerencia es pues no citarlos, no referenciarlos, ¿no? La editorial, hoy, por ejemplo, sobre todo en este periodo de pandemia, las editoriales están trabajando lo digital, ¿no? Entonces están trabajando bastante esta área. Entonces la mayoría de los textos en las investigaciones actuales son digitales. Entonces hay una tarea para regular también el uso de estas fuentes. Bueno, en cuanto al autor, ya dijimos, ¿no? El apellido o apellidos según cómo el autor haya colocado su nombre en el texto, ¿no? Puedo yo llamarme Juan Pérez, pero si yo, Juan Pérez Vela, ¿no? Pero si yo en mi libro he publicado Juan Vela, entonces esa es la manera, el apellido que yo debo colocar, ¿no? En ese sentido, el autor es libre de escoger el nombre con el que quiere ser conocido. Si quiere ser conocido con los 4 o 5 nombres y apellidos que tenga, o solo con 2, o solo 3, incluso, ¿no? Las iniciales igual. La sugerencia siempre va a ser un apellido y la inicial de un nombre, ¿no? Un apellido, la inicial de un nombre, así. Pero si el autor ha publicado con sus 2 nombres, entonces va la inicial con los 2 nombres, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, cuando son 7 o más, incluye los apellidos de los primeros 6 seguido por 3 puntos y el apellido del último autor, ¿no? Eso es cuando es más. Cuando tenga 2 autores de recursos diferentes que tengan el mismo apellido e inicial, debe escribir entre corchetes el nombre de ellos. Y a veces pasa lo mismo, ¿no? Que en realidad son 2, pueden ser hermanos, por ejemplo, tienen el mismo apellido y resulta que tienen la misma inicial. Entonces, si coloco esta aclaración, va a parecer que son 2 textos de la misma persona. Sin embargo, no lo es. Entonces, en este caso, se acepta la colocación entre paréntesis del nombre. Un caso es Paul, el otro es Pierre, ¿no? Podrían ser hermanos o simplemente desconocidos, ¿no? Pero que tienen el mismo apellido. En el caso nuestro, ustedes saben, en el Perú los apellidos castizos son muy comunes, ¿no? García, Díaz, en general Ramírez, Rodríguez, Álvarez, son apellidos heredados, ¿no? De gente, y entonces muchos tenemos el mismo apellido y no necesariamente tenemos la misma denominación. Hasta una obra sin autor desplaza el título hacia la posición del autor. Si la obra no tiene autor, el título hace las veces del autor. En el caso de los autores, dijimos que tiene que escribirse el nombre completo. Es decir, Ministerio de Educación,
Si es muy extenso, igual el nombre completo. En el cuerpo del trabajo, para citar al autor cooperativo, sí, la primera vez que se cita se pone el nombre completo y entre paréntesis su abreviatura o su acrónimo. Y sucesivas menciones al autor, al texto o a la institución, sí ya se va de frente, ¿no? Yo puedo poner Ministerio de Salud, entre paréntesis, MINSA, ¿no? Tal. Entonces, en las siguientes citas ya no voy a poner Ministerio de Salud, sino de frente el MINSA, para irnos a esta mención. Siempre al concluir la parte del autor hay que colocar un punto. Siempre. Autores corporativos, se alfabetiza a los autores corporativos tales como asociaciones, dependencias gubernamentales a partir de la palabra significativa del nombre. ¿Qué quiere decir? Difícilmente empieza pues por un adjetivo, un título, siempre empezará por un sustantivo. Entonces siempre la primera palabra, ¿no? Trabajos con el mismo autor, la referencia con el mismo autor, con los mismos 2 o más autores en el mismo orden, con la misma fecha de publicación, se ordenan alfabéticamente por el título. ¿Qué quiere decir? Si son autores, tienen el mismo nombre, o el mismo autor, ¿no? Tiene varias obras en la misma fecha y ya una de las opciones era ponerle letras a los años, pero en otros casos es ordenar de acuerdo al título de la publicación, ¿no? De tal manera que no se utiliza los adjetivos o los artículos, sino la primera palabra. Hay textos que no pertenecen que reúnen a varios autores, ¿no? Pueden ser compiladores, pueden ser editores. En este caso, los editores cumplen la función de autor, ¿no? Salvo que ustedes quieran citar a uno de los autores, capítulos del libro de tal autor, entonces ahí la cita toma la forma de un capítulo del libro. Pero en general, un libro de varios autores están hechos por un editor, ¿no? Entonces se coloca el apellido, la inicial del nombre, se coloca entre paréntesis la abreviatura ED de editor, punto, y luego el año, ¿no? O sea, son 2. La palabra editor o la abreviatura editor puede ser reemplazada también por traductor, recopilador, compilador, ¿no? Según caso que se dé. A veces muchos no le colocamos esta palabra, esta abreviatura, y entonces parecería que todo el libro, todo el texto es de esta persona. Y a veces esta persona ni siquiera tiene un artículo o un capítulo en el libro. No es muy común, que en general sí están ahí, pero no son los autores de todo el texto. Sobre la fecha, hay que ponerle entre paréntesis el año en que se registró la obra. Esto también esto por ejemplo, se ha dado en el caso de la edición de la versión 7 del APA, ¿no? Que en realidad se publicó y se difundió el 2019, pero el año de publicación que aparece en el libro es el 2020. Entonces allí uno tiene que guiarse por lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice el texto. Para las revistas, los boletines informativos, periódicos, hay que poner el año seguido por la fecha exacta de publicación, ¿no? Según lo que el texto diga también. A veces está el año y el mes, el año, el día y el mes, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo en los textos norteamericanos, está en la estación, el verano, ¿no? Verano del 93. Entonces, dependiendo de cómo esté escrito en el texto. Respecto de los títulos, siempre ya dijimos, ¿no? Se comienza con mayúsculas, solo la palabra del título y del subtítulo, si es que hay. Hay textos que tienen título y subtítulo, entonces se coloca ambos. Además del nombre propio y siempre se concluye con punto. El título siempre va en cursiva. El título de un libro siempre va en cursiva. No va subrayado, no va en negrita, sino en cursiva. En cuanto al título de los artículos o capítulos dentro de las revistas, ¿no? Dentro de revistas, en este caso, el título de la revista va en cursiva como si fuera el título de un libro. Y el artículo va normal, ¿no? Sí, con escritura normal. No lleva ni cursiva, ni comillas como antes.
colocaba comillas al lado y el texto iba subrayado, ¿no? Entonces todo eso ha cambiado. En cuanto a la información, ya dijimos, ¿no? La información básicamente es el lugar, ¿no? El lugar, normalmente cuando es la capital de un país es suficiente porque se da por hecho o se da sobreentendido que se conoce, ¿no? Si dicen Lima, 2 puntos y luego la editorial. En algunos casos, si nos referimos a Ayacucho, por ejemplo, entonces hay que poner Ayacucho, Perú, 2 puntos y la editorial. Lo mismo pasa en ciudades como Madrid, por ejemplo, ¿no? Madrid, Barcelona, va a depender mucho del criterio. Algunos prefieren colocar los dos datos, ¿no? El país o el estado, ¿no? La ciudad y el país. Ciudad, país, 2 puntos y continuado. La última versión nos quita el lugar, entonces ya adiós, no hay que necesidad de poner la ciudad, el país ni nada. Simplemente se coloca la editorial, ¿no? Siempre tal como la editorial siempre como figura en la portada del libro. Hay editoriales cuyo nombre tiene la palabra editorial, ¿no? Editorial San Marcos, así está en la portada. Entonces tengo que poner Editorial San Marcos. Pero si en el nombre de la editorial no aparece la palabra editorial, entonces no la coloco, ¿no? Por ejemplo, en España, Madrid, la editorial La Muralla, el nombre de la editorial es La Muralla, entonces solamente va La Muralla. La palabra editorial en sentido común ya no va, salvo que esté como parte del nombre de la editorial. Siempre hay que colocar los 2 puntos después del lugar y poner el nombre de la editorial, ¿no? Si hay más, dice, si se proporcionan 2 o más localidades de la casa editorial, elija aquella que se cita primero. Esto, por ejemplo, es en el caso, por decir, de Pearson, México, ¿no? Pearson, Nueva York, México, o el mismo Paidós, ¿no? Paidós Barcelona, Paidós Argentina, Paidós Madrid. Entonces, tiene distintos lugares donde la editorial funciona y de donde va a depender de donde diga el texto cuál fue la primera editorial. Cuando el autor es también el editor, use la palabra autor, es preferible. Concluya la información con un punto, siempre. Publicaciones periódicas. Igual, hay que indicar el volumen después del título en cursiva, no se usa abreviatura, ¿no? Hoy incluso, si ustedes lo ponen, ya ni siquiera se coloca la palabra volumen. De frente va el volumen y el volumen va fuera y la edición dentro de paréntesis. Es suficiente, ¿no? Anote el número de edición entre paréntesis, inmediatamente después del volumen, no la escriba en cursiva. Indicar, en el caso de las revistas, sí hay que publicar el número de página donde está el artículo y al final todo concluye con un punto. En el caso de los datos de esta información de las revistas, todas van separadas por comas y se concluye con punto. Las fuentes electrónicas incluyen los mismos elementos, pero ya sea libro, ya sea artículo, solo que se hace se coloca, ¿no? Se añade la fuente, en primer lugar el DOI y en segundo lugar el URL. Es decir, si una fuente tiene DOI, es preferible colocar el DOI. ¿Por qué? Porque el DOI es una contraseña, podríamos decir, donde está ubicado un documento que ha sido debidamente revisado y que no va a cambiar. En cambio, el URL puede tener la misma condición del DOI, o sea, puede ser una revista científica, etcétera, pero ¿qué sucede? Que puede cambiar de soporte, puede desaparecer inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A veces el URL no es muy confiable, en cambio el DOI sí. Entonces, es preferible, si una fuente electrónica tiene DOI, es preferible colocar el DOI. El DOI es como una señal, una marca, una huella, algo así, del documento en toda la red. Mientras que el URL, le decía, ¿no? Puede variar, puede cambiar, y entonces eso lo hace desestimable. Siempre que se pueda, se coloca. Bien. He tratado de resumir en pocas imágenes la idea que se me ha pedido. Ahora más bien quedaría yo para que ustedes me hagan preguntas. La palabra, si me permite.
Sí. ¿Cuál sería la modalidad? En caso de que no figura la editorial ni el año. Ya. A ver, sí existen textos así, pero el investigador tiene que analizar, tiene que sopesar el valor del texto que está tratando de citar y referenciar. Es decir, puede ser un libro muy, muy importante, realmente valioso, que no tenga, y usted lo va a colocar, pues, ¿no? Por lo menos tiene título, ¿verdad? Recuerden que todo texto referenciable debe tener autor, año y título. Eso es lo básico, para poder citar, para tener cierta confiabilidad en la fuente. Obviamente también hay que verificar, porque yo puedo tener todo eso y simplemente ese texto puede ser una copia. Entonces hay distintas maneras de identificar la validez, la confiabilidad de una fuente. Pero, o sea, ¿de quién va a depender? Porque finalmente, si usted lo coloca en una tesis, en un trabajo de investigación, lo van a cuestionar, ¿no? Lo van a cuestionar, van a decir, bueno, ¿de dónde sacó esa información? Porque recuerden que para citar tiene que colocar el autor y el año. Si no está el año, bueno, tengo la opción de poner, por ejemplo, días, el año sin fecha, ¿no es cierto? Fecha, y entonces la garantía está en que el investigador conozca lo valiosa que puede hacer esa fuente. No es citar por citar, ni referenciar tampoco. Doctora, quisiera hacer una pregunta. Gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo podría citar yo a mí? O sea, si yo tengo una tesis ya obviamente registrada en Renati, en el repositorio de la universidad, Uh-huh. y yo ya hice una tesis de Sí. maestría y quiero citar esa tesis que obviamente tiene relación con la nueva tesis que estoy haciendo, ¿cómo lo cito? ¿En primera o en Sí. tercera persona? ¿Cómo en primera persona? O sea, me refiero... Las citas no se hacen en primera. No, o sea, me refiero, es mi propia tesis. No. Sí, pero ¿Cómo la, igual, cómo, usted cómo la la cito? referencia. En toda tesis, en todo trabajo de investigación, no funciona la primera o la tercera persona, es impersonal. Se debe utilizar el impersonal y la fuente, así sea usted mismo, debe mantener distancia. O sea, si usted se apellida Lévano, te va a citar Lévano, año tal, ¿no? Y va a continuar. Hay que evitar la primera persona, ¿no? Yo hice mi tesis, no. En la tesis tal, de frente. Tratar siempre de mantener la forma impersonal en la redacción. Doctora, como citaría, ¿no? Como citaría cualquier otra tesis. Sí. Buenas noches, doctora. ¿Me permite? Isidro, sí. Sí, por favor. En el caso, por ejemplo, en la numeración de la tesis, hasta editorial, por ejemplo, hasta editorial, va en número romano, ¿no es cierto? Va en número romano, ¿no? Hasta la introducción. Sí, hasta introducción. Va en número romano, por ejemplo, el número 2 en romano, y el seguido es en arábigo. ¿Esa es el número 13 o se va a otra numeración? Claro, si la introducción termina en 12, claro, si la introducción termina en 12, la siguiente página es 13. Ah, ya, porque he encontrado varias tesis en la cual empiezan a numerar en uno en arábigo. Por eso mi duda. No. ¿Dice algo a eso? No. Tiene que continuar. Ah, ya. Correcto, ¿Cómo? gracias. Sí, tiene que terminar. Maestra Teresa, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí. Quisiera que me oriente sobre el uso de las viñetas, porque me parece que en el repositorio, en el ejemplo que presenta en el repositorio, en el resumen del APA, no se explica bien. ¿Podría usted darnos algunos alcances sobre el uso de las viñetas? Ya, esas son las enumeraciones. Va a depender mucho. Primero tiene que haber cierta formalidad, ¿no? O sea, tiene que usar un solo tipo de viñetas en todo el trabajo. Sí, la diferencia siempre, ¿cuándo se usa viñetas? Dependiendo de la, ¿cómo se dice? De la importancia que tenga tu cita, ¿no? ¿Qué sucede? Que las enumeraciones dentro de un texto, si son tus enumeraciones, va a depender del
de título, el nivel que corresponda, ¿no? Es decir, tenemos 5 niveles para los tipos de los trabajos, ¿no es cierto? 5 niveles de desarrollo de estos títulos o subtítulos. Entonces, dependiendo de eso, o sea, si yo tengo un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel ya tiene 5 números. Entonces, si quiero hacer un sexto nivel, ya tendría que acudir a las viñetas o con números o a las secuenciaciones, ¿no? Porque incluso antes se utilizaba la I, los números romanos, ¿no? Y después, incluso con numeración. 1, 2, 1, 3, o sea, A1, A2, A3, etcétera, ¿no? Hoy se evita eso. Se trata de evitar en lo posible. O sea, tú tienes que decidir primero si ya has agotado el ámbito y si, por ejemplo, si la enumeración que vas a hacer tiene orden. Si tiene orden, vas a usar letras, números, ¿no? Si no tiene orden, si se puede leer en cualquier orden, entonces se usa la viñeta. Esa es la diferencia también en estas enumeraciones de texto, ¿no? Del caso. O sea, la viñeta no se puede usar por usar tampoco. Y tampoco se puede utilizar cantidades diferentes, ¿no? O mejor dicho, diferentes. Tienen que ver también de que a veces el sentido que le damos al uso de la viñeta también, ¿no? Se lo colocamos como para separar el título. No sé si eso responde a tu pregunta. Doctora, buenas noches. Una consulta, por favor. Buenas noches. Referente a los márgenes, si bien es cierto en el APA está permitido 2.54, ¿no es cierto? Pero según el protocolo, según el protocolo de la universidad, también igual de la Universidad de la Católica, ¿también lo establece igual? ¿Lo 2.54 no. O algo ha cambiado, ha adaptado en algo? No. Recuerden lo que dije al comienzo. El manual APA es un manual de publicaciones, no es un manual académico. Lo adaptamos como manual académico, pero el tono o la intensidad o lo que demos de acuerdo a los objetivos de la institución. Cada institución varía, puede hacer esos cambios. No es una regla que no pueda modificarse. No es un manual, no es un estilo que no pueda modificarse. Se puede crear, la UNE debería tener un manual de estilo basado en APA, perfecto, pero debería tener algo mucho más específico, ¿no? Sobre todo en algunos aspectos que con el mismo manual nos confunde, y más cuando aparecen nuevas versiones. La versión última que tenemos de la sexta es la tercera edición. Entre la primera, segunda y tercera edición de la sexta, ¿no? Hay cambios, hay modificación. Entonces, aprendemos algo en un momento y luego después ya es otra cosa y es diferente. Y ahora con la séptima, más, ¿no? Entonces, es la universidad, cada universidad decide, ¿no? Y más ahora que tenemos, que es todo digital. Porque antes, por ejemplo, en Alas Peruanas, la tesis se justifica, es decir, se hace el margen justificado a espacio y medio. No se da el doble espacio. Y en la Villarreal, otro tanto. Cada universidad decide, de acuerdo también a sus lineamientos de investigación, ¿no? A las cuestiones ecológicas, porque antes se presentaba impreso y entonces, obviamente, utilizar doble espacio implica pues un mayor uso de hojas también, ¿no? Hoy con lo digital, pues no genera mucha discusión. Yo sí creo que deberíamos sugerir, a la instancia que corresponde, un manual. No, la resolución, efectivamente, la resolución que aprueba los grados y títulos de esto tiene indicaciones, pero si uno lee las indicaciones, son muy confusas. Entonces, no tomar decisiones en base a esto y publicar ese manual, de tal manera que el alumno sepa, no importa si no se parece a lo que dice el APA. Porque lo primero es la homologación, es decir, que un trabajo, estilo que utilicemos, sea APA, sea MLA, sea regular. O sea, si de una manera el texto lo tengo que citar siempre de esa manera en todo el texto. Si yo voy a utilizar el tabulador, es decir, la sangría de media pulgada, pues todo el texto debe tener la media sangría. Pero si voy a utilizar
en algunos momentos los 5 espacios y en otro momento la sangría, la diferencia, eso no debería ser. Eso es la homologación que pretende esto de acá, ¿no? Donde sí no se puede hacer, donde no debería hacer modificaciones es en cuanto al formato se pueden hacer modificaciones. En cuanto a las citas y referencias, no deberían. Ahí sí me parece que no deberían hacer cambios, salvo mejor parecer. Por eso recuerden que el manual tiene 3 partes: el dato, las citas y las referencias, ¿no? Citas y referencias, no modificarse. Porque finalmente las citas y referencias van universales para todos, ¿no? Todo el que utilice ese manual. En cambio, el formato, cambiar, modificar, adecuar, adaptar a lo que se decida, ¿no? En función a las necesidades de la universidad. Doctora, si me permite, entonces, según lo argumentado por su persona, entonces es muy necesario, es obvio, conocer el APA en su integridad, pero también es muy importante conocer la resolución que aprueba el protocolo para de una otra manera, pues, aprobar la tesis, ¿no? Ya sea en la revisión de estilo, sobre todo, ¿no? Entonces, es muy necesario porque es ahí donde nos van a aprobar. Nos van a aprobar mediante el manual de la universidad, ¿no es cierto? Porque en ese manual puede ser que haya adaptaciones en los aspectos donde usted ha mencionado, ¿cierto? Sí, la resolución de grados y títulos está publicada, está en el portal de la universidad, pero lo que hace falta es redactar, así con estos datos más precisos, específicos, con ejemplos, un manual de estilo de la UNI. Eso es algo que está pendiente, ¿no? Porque incluso cada facultad puede hacerlo. La escuela de posgrado también puede hacerlo, o unirse todos y hacer un solo manual, ¿no? Un solo manual con indicaciones precisas que no queden libradas a la voluntad de otros, porque si no, porque si a mí me dan la resolución que ha publicado la universidad y yo me leo el manual APA, no voy a saber cuál de los dos cumplir, ¿no? Entonces, en general hay que tener cuidado con eso. Doctora, disculpe, buenas noches. Hay 2 preguntas en el chat. A ver, la primera es, Rafael Japay consulta. A ver. ¿Una tabla puede ir partida en 2 hojas? A ver, hay tablas que sí pueden ir, porque, por ejemplo, la B de Aiken, por ejemplo, ¿no? Es un esquema, un gráfico, una tabla en la que se toma en cuenta a la muestra, ¿no? Es decir, es una tabla que debo colocarla y donde están la cantidad de usuarios de esa muestra. Si yo tengo 120 usuarios, o sea, miembros de la muestra, yo tengo que colocar de todos. Entonces, no voy a poder hacerlo en una sola hoja. Pasa con los esquemas que tienen que ver con la matriz de instrumento, fórmulas, es decir, la sugerencia siempre es que no sea común, ¿no? Siempre que sea la única vez, el único caso o 2 casos dentro de la tesis en que tenga que hacer eso, ¿no? Y siempre que el cuadro pues sea estrictamente necesario, ¿no? Si no es necesario, es preferible que no. Ok, doctora. Siempre va a quedar a criterio del investigador, sí. Ah, ok. Sí. Disculpe, a ver, el estudiante Choi Den Casachagua Collazos consulta, dice, ¿cómo cito leyes, por ejemplo, ley 31.11.3, ley de erradicación del CAS? Ya, las leyes, fórmulas, todas tienen un acápite dentro del APA, ¿no? Pero cumplen en fin la siguiente, ¿no? El nombre de la ley viene a ser el autor y el título. O sea, empieza en el título. La fecha y dependiendo si es toda la ley o no, ¿no? Se coloca nada más el año de publicación y ya está. Por eso digo, puede citarse todo aquello que tenga autor, título, autor, año y título, ¿no? Si pongamos que no tiene año, reemplazamos el año por sin fecha. El autor puede ser reemplazado por el mismo título. Entonces es suficiente con poner la ley que está mencionando con toda su numeración, el año de publicación y el lugar, por ejemplo.
¿no? Entonces, tiene un orden. Y si es virtual, también con lo que sea. Alguien dice ahí, ¿no? Si una cita textual tiene más de 40, ¿cuántos párrafos debe tener como máximo? Ahí queda un poco lo que dijimos, ¿no? Cuando una cita, esa se llama cita de bloque o indirecta. Esa cita de bloque, o sea, ustedes tienen que analizar qué tan importante es esa cita. O sea, la extensión de la cita va a depender de qué tan importante sea que ustedes lo citen. Si no hay otra manera de poner esa información. Porque si yo tengo una cita de más de 200 palabras, por decirlo, que es un poco el promedio que puede tener una cita, máximo 200, si una cita de más de 200, que de una página, por ejemplo, yo tendría que analizar si efectivamente es necesario. Esto se ve mucho en los textos legales, en los textos literarios, ¿no? Pues yo quiero dar un cuento. O en una investigación, en una tesis sobre comprensión lectora, yo voy a colocar un cuento tal cual está en el libro, de 2, 3 páginas, cito. ¿Cómo lo cito, no? O sea, ¿cito todo el texto completo? La sugerencia es no. Solo menciono documentos, pero ¿dónde coloco el texto completo? En el anexo, en el apéndice. Entonces puedo colocar ahí el texto completo. Entonces es una opción. La otra opción es que un texto muy extenso, una cita muy extensa hace perder la intencionalidad de la cita. O sea, ya no cumple la función que debería cumplir una cita, que es la de sustentar una idea que ustedes tienen, ¿no? Entonces, por eso decía, no, la cita no puede ser tan pequeñita, 2, 3 palabras no puede ser, porque eso lo puedo decir con mis palabras. Pero una cita muy extensa hace que se pierda la idea que yo como autor quiero dar. Entonces, hay un término medio, ¿no? Y además que recuerden que una cita muy extensa requiere autorización del autor. La palabra, entonces, por favor. ¿qué sentido tendría, no? Entonces, ahora, termino con esta idea. Hay citas, hay una cita, por ejemplo, tiene 200 palabras, pero esa cita está formada por 2 o 3 párrafos. Puede darse también. Se escribe y los párrafos se colocan la sangrilla que corresponde, ¿no? Se le trata igual que el texto, que todo el cuerpo del texto. Pero siempre, recuerden, la extensión tiene que ir dependiendo de lo que el investigador considera que es importante, que es prioritario. O sea, que no puede ir sin esa cita. Entonces ahí tienen que buscar las alternativas. Sí. Profesora Teresa, buenas noches. Tengo una consulta. Sí. Si tengo un libro en el cual en el párrafo dice, ¿no? En base a la afirmación de Erik Erikson menciona qué tal, ¿no? O sea, no es que lo cita, simplemente aparece su nombre, ¿no? En base a Erik Erikson, las 8 etapas. Eso lo está citando. ¿Eso cómo podría, porque no aparece su año, cómo podría hacer una cita de cita, pero al primer, o sea, lo que es el primer autor que aparece en el párrafo, o cómo podría... Claro, allí el autor no está haciendo citas. No está mencionando, es como citar a Platón, claro, a Aristóteles, a Darwin, claro. O sea, no es una cita, es una referencia cultural. Entonces, hay textos y autores que son referentes culturales que no necesitan citarse porque ya es de común uso. O sea, si citas la Biblia, claro, por ejemplo, si citas la Constitución, no tienes que, o sea, simplemente la vas a mencionar porque son valores culturales. No hace falta, ¿no? Porque si no tendrías que citar, si vas a hacer una cita de la Constitución, entonces sí, tienes que mencionar a qué edición, etcétera, dependiendo. Por eso es un poco a lo que el autor quiere procesar. Siempre va a ser eso. En todo caso, la decisión de tomar las citas o no tomarlas, de hacerlas de una u otra manera, siempre van a ser decisiones del autor, pero tienen que ser decisiones pensadas. A ver, gracias, profesor. No sé si voy a ver otras preguntas que están por acá. A ver. Una cita que tenga solo el nombre del autor y no el año, ¿tiene validez? Sí. Recuerden siempre que ustedes consideren que tiene valor. El valor no es externo, el valor es personal.
¿no? O sea, si yo encuentro es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Si ustedes encuentran una obra, un texto, y no tiene un dato, no tiene el otro, ustedes tienen que leer todo el texto y analizar si ese texto vale la pena citarse. Si ustedes consideran que vale la pena, que va a ayudar a sustentar, a fundamentar lo que ustedes están proponiendo, pónganlo. Ahí siempre va a haber la alternativa, como decía, poner el sin fecha o lo otro, ¿no? Pero si no, si ustedes, depende, ese texto está interesante, pero encontré otro que tiene todas las fuentes, pues voy a citar el otro. Imagen y fotografía, lo registraré en anexo, ¿qué formato debo seguir? Depende, o sea, imágenes y fotografías van dentro de las figuras, pero hay figuras que son necesarias. Las figuras que van dentro del texto de la tesis, dentro del cuerpo de la tesis, tienen que ser aquellas que agregan información para lo que está diciendo, ¿no? Para lo que se está escribiendo. Entonces, una imagen puede ser para complementar, para concluir, puede servir, y entonces es necesario procesarlo como figura dentro del cuerpo de la tesis. Pero también hay otras que de repente no son tan importantes, que no necesitan ir en el cuerpo de la monografía o de la tesis, y entonces lo pueden poner como apéndice, ¿no? Igual, toda imagen o fotografía debe tener su autor, debe tener su copyright, ¿no? Ahora, en internet hay imágenes y fotos que se pueden tomar sin necesidad de citar autor porque son de uso público, ¿no? Y tienen ahí una especie de sellito, no recuerdo, Communicative Commons, creo que tiene un sellito, eso significa de uso libre. Había por ahí una pregunta también respecto de los estadísticos que hacemos para nuestras tesis, ¿no? Ahí preguntan si tiene que poner siempre autoría propia. Eso va a depender del protocolo. En la manual dicen que no. Si tú no le pones autoría a un gráfico, a una figura o a una tabla, de automático se supone que es tu trabajo. O sea, no necesitas ponerle que lo hiciste tú. Eso es lo que dice el manual. No hace falta colocar, solamente que si tú lo copiaste y no le pusiste la fuente, entonces es plagio. Lo otro es, yo puedo tomar, yo tengo una imagen, un cuadro, un esquema, y yo no lo fotocopio, no lo tomo tal cual, sino lo elaboro yo. Si lo coloco idéntico, tengo que poner la fuente. Pero si hago algún cambio, alguna modificación, tengo que colocar adaptado de, ¿no? Entonces también eso cuenta. En general, pues, la lista de figuras se incrementaría si le ponemos un montón de figuras también, ¿no? No se trata de poner por poca información los datos, sino de aquello que realmente es relevante para el trabajo. ¿Y qué es lo relevante? Aquello que va a agregar información, va a complementar o va a ayudar a concluir, ¿no? la investigación. Entonces, no hay que abusar ni de uno ni de otro, ¿no? O sea, me tomé 100 fotos, entonces todas las quiero poner ahí, no. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Dice, ¿qué APA nos sugiere usar? El que aparece en resolución de la UNE o la APA tercera edición de la sexta. No, la UNE ha aprobado la sexta versión tercera, la sexta versión tercera. Esa es la que está aprobada. Pero ya les dije, ¿no? En la cuestión de la presentación puede variar, eso va a depender de lo que dice la resolución. Algunos sí, pues el problema es que el manual, en la séptima edición, es recién aparecido. O sea, quienes conocen el idioma inglés no hay problema, han podido leer directamente desde que apareció el texto. Han aparecido resúmenes, ¿no? Como el de la Javeriana, por ejemplo. La Javeriana de Colombia, que es más o menos la más estandarizada. Pero por el momento la universidad todavía está trabajando con la sexta edición, ¿no? Ahora corresponderá pues a las autoridades hacer el cambio, la modificación o simplemente la adaptación, ¿no? En un manual de estilo para los trabajos, ya sea monografías, tesis, etcétera, ¿no? Hacerlo muy preciso, así con ejemplos para cada caso, entonces de tal manera que el alumno no tenga justificación a los errores que pudiera encontrar en textos. Se debe usar la diagonal para aclarar la relación entre términos unidos, separar numerador y denominador, separar unidades, resaltar fonemas, trabajo vuelto a publicar.
Bueno, eso dice Juan Carlos Saverbey. El uso de las diagonales está también en el manual, pero que es distinto, como el asterisco y todo esto, tiene que ser usado a discreción. No se puede abusar. A veces se usa para poner mañana y o pasado. Es mañana y pasado o mañana o pasado. Mañana. No puede ser los dos. No, un texto formal no puede dejar a la lectura, que la lectura de un texto sea ambigua. Entonces, he visto en algunos trabajos, ¿no?, que ponen de esta forma o de la otra. No, tiene que ser concreto, verificable. Si tengo una cita en inglés de un texto que no ha sido traducido al español, la debo citar en su idioma original. La sugerencia es traducir, ¿no?, traducir e indicar que la traducción es personal. Traducción personal de ustedes, ¿no? Eso es por un lado. Si es que van a hacer la cita textual, ¿no?, se puede, también es aceptable poner las dos, ¿no? O sea, poner la textual y a continuación la adaptación que hace la traducción personal en castellano. Se pueden poner las dos porque eso indica también una especie de respeto por el otro, ¿no? En el que no, siempre que una traducción nunca va a llegar al 100% de la intencionalidad del texto. La traducción, se dice que la traducción siempre es un poco traidora, ¿no?, traicionera. Depende mucho de nuestro particular punto. Entonces, siempre una traducción hay que tomarla con cuidado, ¿no? Ese asunto lo vemos, por ejemplo, en el caso de mi especialidad en literatura, ¿no? Cuando uno va a investigar un autor que no es en nuestra lengua, tenemos siempre esa dificultad de escoger una opción, ¿no? Si, por ejemplo, Shakespeare, o investigar algo sobre Shakespeare, yo tengo que buscar una edición, una buena edición con una buena traducción, o un estudio que más me explique bien, ¿no? Si tomo cualquier texto para hacer una investigación sobre Shakespeare, obviamente el corpus de mi investigación estaría deficiente. Entonces siempre es posible, ¿no? Siempre es que sí. Como dice Fernando, claro, la UNE se pide que pongan autoría propia. Entonces eso, por ejemplo, tendría que cambiar, ¿no? Todo cuadro, toda figura que no tiene fuente significa que es del autor, ¿no? El asunto está cuando no es de uno y lo pone sin autor, ahí sí hace falta. Bueno, eso como les digo, eso es parte del protocolo. Eso tendría que modificarse, tendría que ser una observación. Bueno, acá está el vicerresponsable. Se puede elaborar un manual de estilo. Y sería muy interesante porque eso nos libraría de estar, si es la sexta edición, la séptima, con cuál trabajo, con cuál no trabajo. Y aprovechando que hay una nueva versión, incluso simplificar las cosas también. Otro, la diagonal. Considerando los datos, se colocará ya, eso está, elaboración propia, autoría propia, hay varias formas. Dijimos que no se trata de escoger un manual APA, sino de seguir el protocolo. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar el protocolo. O hacer el manual de estilo que no existe. Listo. Creo que ya respondí todas las preguntas. No sé si hay alguna más. Buenas noches. ¿Terminó? Buenas, Cintia. Sí, buenas noches. Sí. Quería hacer una pregunta. Resulta que en mi tesis yo había citado el Currículo Nacional como autor corporativo, puesto que estaba realizado por el Ministerio de Educación, pero ahora tengo dudas de si lo cito como si fuera un libro propio y no como autor corporativo. No, si dijimos, si es Ministerio de Educación es autor corporativo. Y en caso de que tenga una revista universitaria citada, ¿ahí sí sería autor corporativo? No, en el caso de la revista, pero ¿vas a citar la revista o vas a citar el artículo de la revista? Un artículo de la revista. Entonces no, tienes que colocar el autor, el título y luego ya el autor, el año, el título y luego el nombre de la revista. Nada más. El nombre, el año, el número.
Sí. A veces sí, porque sí se puede citar revistas también porque hay números monográficos, hay números, dossier, ¿no? O sea, donde todo se va a revisar todo. Pero recuerden que ustedes van a referenciar. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que utilizar. O sea, yo pongo una revista, si voy a poner una revista, o sea, es la revista la que está manifestándose y no el autor. Entonces, también ahí es que es preferible poner el autor, ¿no? Por artículo. Gracias. Ya. Creo que ya. Ahí en las referencias, ¿cómo puedo reconocer el DOI cuando quiero, en todo documento de internet tiene DOI, tiene mejor dicho esa información, solamente que debe ser explícito, debe estar en lugar visible. A veces está al comienzo, está al final, pero, o sea, si yo reviso el texto, debe aparecer, ¿no? En general, el DOI está más en las revistas indexadas, ¿no? Las revistas que están debidamente promocionadas, ¿no? Porque obtener el DOI significa que tu texto ha sido revisado por expertos. Entonces, y ha conseguido una puntuación, una validación que le permite tener ese requisito. El DOI es algo así como inscribirlo en la Biblioteca Nacional, ¿no? Cuando escribías un libro, un título, una obra tuya en la biblioteca, ¿no? Entonces ahí pasa por una revisión de expertos, ¿no? En la revista en que publicas. También recuerden que hoy que tenemos esta opción de los libros digitales, a veces uno baja el libro, como me ha pasado a mí, ¿no? El año pasado, en los primeros meses de la cuarentena, la mayoría de editoriales y portales dejaron bajar libros gratuitos. Cantidad de libros, en 2 meses me bajé una cantidad de libros, que ahora cuando los busco no los encuentro, para ponerles el enlace. Entonces la opción es colocar de todas maneras entre corchetes libro digital, ¿no? Siempre colocar eso. La otra opción también es cuando compras un libro en línea, ¿no? Los ebooks, ¿cómo los procesas? Simplemente tienes que indicar, la mayoría de los ebooks tiene los datos generales, ¿no? Tiene todos los datos, incluso de editorial, pero no tienes el enlace o el DOI. Entonces lo que tienes que colocar simplemente ahí entre corchetes después del título es libro digital y colocas el resto de datos. Entonces eso ayuda bastante, ¿no? Porque efectivamente cuando tú compras un libro por Amazon te dan la contraseña para bajar el libro, pero después tú no lo vas a encontrar en otros lados. No sé cómo lo haces, cómo poder probar que tienes el libro. Entonces, ahí así, es más, en estos últimos tiempos, no solo a raíz de la pandemia, un poco antes, se está publicando mucho de manera digital, ¿no? Porque unas cosas son las publicaciones digitales y otras son las publicaciones digitalizadas, ¿no? O sea, textos que son escaneados y subidos a la red, que hay una gran cantidad también. Pues todo eso todavía no he visto que esté muy bien normado, tendría que leer a cabalidad, tendría que leer bien la 7ª edición, ¿no? No la tengo, yo solo he leído el resumen, recién estoy en camino de comprar la 7ª edición última, ¿no? Que ya la están vendiendo, la está vendiendo Libun, me han dicho. Entonces, y ya pues, y como dicen que hay delivery, habrá que insistir ahí. Disculpe, lo que usted menciona al final del título del libro, tener escrito el libro digital, ¿aplica para los libros que se encuentran en la biblioteca de la universidad, en la biblioteca virtual? No, si tú puedes obtener el enlace, le colocas el enlace. Ahora, porque en la última versión solo se coloca el enlace, ya ni siquiera se pone el libro digital. En esta versión sí se coloca el enlace, se coloca el libro digital y se coloca también el enlace. Recuperado de. Ya, sí. Gracias. Doctora, sí. Doctora felicitándola por la exposición
Y quisiera un comentario acerca de el uso de un software o de un gestor del uso del APA. ¿Podría hacer un comentario? Más que un software, no. Todas las computadoras tienen, cuando tú abres la página de Word, te vas a referencias y ahí te pide que escojas el estilo que quieres trabajar. Entonces ya tienes una plantilla. O sea, ya en el Word mismo está. Aparte de eso, hay muchas páginas en las que ya te dan incluso plantillas, ¿no? Donde solamente vas a reemplazar. Pero el asunto está también que ese es digamos, esa plantilla sería, pues, digamos, lo que sigue al manual, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener cuidado con el protocolo, que no siempre es igual. Entonces, y a veces esas plantillas no se pueden modificar. O mejor dicho, sí se pueden, pero no sabemos modificar. Entonces es preferible no usar las plantillas que existen, salvo que sepas modificarla, porque tú modificas algo en esa plantilla y todito se mueve. Entonces ya no, yo lo he intentado y es un poco complicado, ¿no? En cambio, la forma más fácil es que te vas al Word, abres una hoja de Word, te vas a referencias y ahí en referencias hay opciones para seleccionar el estilo que vas a trabajar. Claro, hay versiones distintas. Claro, hay distintas versiones. Depende también de lo que tengas en tu computadora, ¿no? Por ejemplo, en mi computadora antigua estaba la quinta versión de APA. No estaba la sexta, ¿no? En la laptop ahora sí está la sexta, por ejemplo. No sé en qué momento me compro otra computadora y probablemente ya venga con el APA 7. ¿No? Sí, viene ya incorporados con el Windows también, ¿no? Y si no, bueno, no sé si eso se podrá manualmente hacer, pero casi todos los equipos vienen ya con esa información, ¿no? Si tú quieres trabajar Vancouver, tiene Vancouver, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no? Revisen más bien su Word y ahí cabe la posibilidad ya de que ustedes puedan tener ya la versión última incluso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy revisando el mío. El mío dice, a ver, estilo APA sexta edición. Pues sí, ese está y miren, nos ofrece APA Chicago, GB 7714, GOS, Harvard, IEE, el ISO 690, el MLA, Sisto y Turarian, por ejemplo, ¿no? Todos son estilos distintos. Entonces, si uno le coloca el APA para el documento, por defecto incluso, y todos los documentos van a salir ya con esa modalidad, de esa forma, ¿no? Solamente es cuestión de aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso yo voy haciendo las citas y en el Word voy de una vez digitando las referencias. Entonces, todo eso hace que facilita también el trabajo, ¿no? Y ya todo lo demás se acomoda, se arregla según el protocolo. Sí. No sé si han hecho eso o si están haciendo eso, porque esa es la sugerencia también para los estudiantes, ¿no? Que cuando abran un archivo, inicien el archivo de su tesis, lo inicien estableciendo el APA como formato, de tal manera, como estilo, de tal manera que lo que venga después ya lo van acomodando, ¿no? Lo van adecuando a lo que corresponde. Sí, buenas noches. Una última pregunta, discúlpeme. Ya. Ahora estoy de la mención de ciencia del deporte, nos han pasado el profesor el Turnitin, y bueno, he revisado el APA, pero aún así sigo teniendo bastante énfasis de plagio, ¿sí? En citas que... citas, sí, que no sé cómo corregirlas porque he tratado de modificar el APA pensando que es eso, pero aún así, siendo una cita indirecta, ¿no? También quizás es las comillas, no sé, pero lo estoy revisando No, y... claro, las citas indirectas no llevan comillas. Perdón, pensé por la sangría, quizás. Bien, a veces sí, a veces es por eso. En varios casos porque no se cita bien. Y en algunos casos, pues, por eso es que hay un margen también en el APA. No creo que nadie tenga cero grado de similitud, porque no es plagio, es similitud, ¿no? Ajá. No, nadie. Por eso hay un margen de 20%, me parece.
Entonces, eso hace que, porque si no se copian títulos, y también depende de que quienes pasan esta herramienta, también sepan quitar aquello que es obvio, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la universidad o la carátula de la universidad que se repite constantemente, a todos les va a salir copia porque todos hacen la misma carátula. Solamente cambian su nombre, ¿no? Su nombre, su especialidad, el título, pero en general el formato es el mismo. Y en muchos casos es así, ¿no? En muchos casos aparece mucho de similitud en cuestiones que son específicamente de esa manera, ¿no? Yo he encontrado tesis de ciencia, sobre todo, ¿no? El que, por ejemplo, cómo citar las fórmulas, ¿no? Que no se citan igual que el texto. Las fórmulas, las leyes físicas, ¿no? Sobre todo en física. Olvidé que me había puesto números al costado y yo no entendía. Después mirando, revisando, esa era la forma de citar. O sea, al costado de las fórmulas se pone una numeración que es distinta a otras numeraciones. Entonces uno cita la fórmula 1, la fórmula 2 y va trabajando esto, ¿no? Entonces hay mucho todavía que revisar, ¿no? Incluso, como les decía, hace falta un manual de estilo para la universidad, pero también cada facultad, dependiendo de sus características particulares, debería elaborar un manual, ¿no? La Facultad de Ciencias debería hacerlo, la Facultad de Agropecuaria también, porque son las que tienen distintas carreras, o la forma de citar es distinta en estas carreras, ¿no? En el caso de las demás, las humanidades, inicial, primaria, sí, no hay problema. Con el APA estamos bien. Pero sí, hay aspectos, ¿no? Bueno, en educación física yo imagino también las imágenes, los cuadros de los ejercicios, las cuestiones anatómicas, todas esas pueden parecer copias, ¿no? De muchas cosas. Pero bueno, eso tiene que normarse. ¿Listo? ¿Terminamos? Sí, doctora, creo. Bueno, le agradecemos nuevamente, doctora Teresa Vera Loyola, por su acertada conducción de esta capacitación, que es muy importante para todos nuestros estudiantes y docentes de nuestra universidad. También agradecemos a todos nuestros participantes. Y bueno, la biblioteca va a estar en constante comunicación con ustedes a través de los correos electrónicos. También les comunico que tenemos nuestros canales de atención a través del Facebook. Y bueno, cualquier consulta la pueden hacer a través de nuestra fanpage, que es Biblioteca Central UNE. Estamos muy agradecidos por su participación. También agradecemos la participación del Vicerrectorado de Investigación. Y próximamente estaremos con otra capacitación. Muchas gracias a ustedes y será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por escucharme y gracias por el interés, ¿no? en estos temas. Gracias a usted, doctora. Ya. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.